Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que nos estéis escuchando. Hoy aquí tenemos un encuentro de súper lujo con cubanos impresionantes, que tengo el honor y el gusto de presentar y bueno, espero una conversación muy rica y que todos aprendamos mucho y que hablemos de cosas importantes, de cuestiones importantes que nos afectan a los cubanos. Tenemos hoy a la historiadora cubana Alina Bárbara López, la tenemos en WhatsApp porque, bueno, Alina no se ha podido conectar al Zoom, que, bueno, Alina todo el mundo la conoce, es una persona muy seguida y desde aquí, bueno, recomiendo a los que no la sigáis bueno, que siempre es muy interesante seguir a Alina en las cosas que tiene que compartirnos. Tenemos también, bueno, a Boris González Arenas. Boris es periodista y activista por los derechos humanos, también muy conocido, que nos ha acompañado varias veces en estos encuentros. Tenemos a Javier Bobadilla, que le decía antes, bueno, ¿y cómo te presento? Me decía, no sé. Bueno, pues influencer, informático, cubano muy interesante también. Desde aquí le hago la publicidad. Quien no lo siga, lo que se está perdiendo. Hay que seguir a Javier Bobadilla, que siempre está ahí y nunca decepciona. Tenemos a Agustín Valentín López, Agustín Valentín, que es periodista, que es activista y también es miembro de la Mesa de Unidad Cubana. Es importante también que conozcamos los nombres que tenemos en la isla y los proyectos serios que hay muchos. Y después tenemos a conocidísimo Manuel Cuesta Morúa, que también nos ha acompañado, es un tertuliano aquí habitual de este tipo de encuentros. Y bueno, Manuel, que está por el, ya sabéis que es miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y bueno, nos ha acompañado ya muchas veces y siempre con cosas muy interesantes. Entonces, bueno, sin más, el encuentro de hoy decíamos que va a girar sobre la articulación, es un poco una continuación de un encuentro que hemos tenido anteriormente sobre el tema de la articulación. Hablábamos antes de que a veces parece que hay un abismo entre la concepción que hay de todo el problema de Cuba desde del exilio y de dentro de Cuba. Entonces es muy importante y lo más importante escuchar la perspectiva desde Cuba de las personas que saben y de las personas que verdaderamente eh, pueden ser pueden ser opciones interesantes para los cubanos y que todos debemos conocer. Entonces, para hablar de este tema de la articulación, ¿es necesaria la articulación? ¿No es necesaria? Cuáles son los retos que tenemos los cubanos que queremos la articulación o que hablamos de la articulación? Eh, ¿Por qué ese abismo tan grande? Bueno, de todas estas cosas va a empezar Alina. Espero que todos me confirmáis, por favor, que todos escucháis a Lina cuando empiece a hablar. Bueno, Lina, te doy la palabra. Bienvenida. Bueno, gracias. Buenas tardes desde Cuba. Un saludo a todos los presentes en el panel. Un placer compartir este espacio con ustedes y bueno, gracias, Tai, por la invitación. Yo creo que el tema es importante, muy importante e incluso casi es una recurrencia. De hecho, yo acabo de interrumpir la edición de un trabajo que estaba haciendo que debe salir el viernes en Cuba por Cuba, el Laboratorio de Pensamiento Cívico de Yania Suárez. Yania es una filóloga y crítica de arte cubano residente en Cuba y ella habla en ese texto que me pareció muy interesante sobre las dos Cubas, la Cuba de adentro y la Cuba de afuera. Y ella hace una disquisición muy interesante porque eso puede verse en un sentido geográfico, que es obvio, pero también puede verse, y es lo menos difícil, o sea, lo menos fácil de visualizar, en un sentido también mental. O sea, desde qué perspectiva estamos valorando que pasa en Cuba. Y yo creo que ahí tú hablabas un poco antes de ya establecer la comunicación grabada, ¿no? De abismos. Y sí, yo creo, y no abismos en el mal sentido de la palabra, sino abismos en el sentido de determinadas grietas en la posibilidad de la articulación que han frenado este proceso. A mi juicio, una de ellas es la interpretación que se hace por muchas personas que están desde fuera de Cuba, que aman a Cuba, eso no me cabe la menor duda, que quieren cambios y transformaciones en Cuba, pero que la Cuba que están interpretando no es la Cuba real, la Cuba en la cual no están viviendo muchas veces por razones ajenas a su voluntad,
obvio, desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, esa Cuba que ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, de una manera tan abismal que a veces nosotros que estamos dentro nos cuesta trabajo. Y cuando digo cambiar, cambiar en todo sentido, en sentido político, en sentido social, en sentido económico, en sentido simbólico. Entonces es complicado a veces esto. Por una parte, yo creo también que la concepción de ver la causa cubana y la lucha por una transformación democrática como parte intrínseca de la política doméstica o de los cambios en la política doméstica de los Estados Unidos ha sido algo que ha lastrado. Porque no quiere decir que no hayan relaciones, es obvio que existen relaciones, pero la relación nunca puede ser de subordinación de lo que pasa en Cuba a lo que puede pasar en otro país y cómo estas transformaciones pueden influir o pueden determinar incluso, como piensan algunas personas, y no siempre son las que viven, no se puede generalizar, ni son todas las que viven fuera de Cuba, ¿eh? Ojo, ni son tampoco todas las que viven dentro de Cuba, porque también ese vernos dentro y fuera en lo mental a veces trasciende simplemente también la cuestión del espacio geográfico en sí misma. Hay gente que está viendo, que está viviendo en Cuba y está viendo desde fuera de Cuba, porque hay un discurso y hay una narrativa y hay una corriente de pensamiento de mucho tiempo que lo ha visto así. Y entonces yo, con todo respeto, creo, ese es mi criterio y respeto el que tenga otro también, pero es mi criterio que debe dársele una prioridad al análisis de las condiciones de Cuba y cómo Cuba puede cambiar o cómo Cuba debe cambiar o las posibilidades reales que tenemos de cambiar sin hacerla supeditar a cambios en un país o en otro. Entonces, eso por una parte y por la otra, y eso es algo que el mismo gobierno, el régimen, la policía política ha ayudado a instrumentalizar y a naturalizar un poco, y es la excesiva ideologización del disenso. Y eso no quiere decir que diferentes grupos tengan criterios políticos e ideológicos de su preferencia. Eso es muy razonable y es lo normal que puede pasar en un sistema democrático. La cuestión es cuando esas eh, parcelaciones hacen imposible entonces un programa mínimo de construcción de determinados aspectos en los cuales sí podamos coincidir. A lo mejor en el futuro vamos a ser, no me gusta usar la palabra enemigo porque es incorrecta y es muy usada también por los sistemas autoritarios, pero sí pudiéramos ser oponentes en el futuro. Pero en el presente no tenemos que ser oponentes. En el presente hay que establecer alianzas porque existen mínimos que a mi juicio debería ser la lucha por un Estado de derecho en Cuba, por el respeto a los derechos humanos y el cese de todo tipo de exclusión política. Cuando digo todo tipo de exclusión política, a cualquier idea política. Entonces, esta cuestión es otro de los elementos, un segundo a mi juicio. Y la otra cuestión tiene que ver con lo violento o pacífico que algunas personas o grupos políticos pueden ver el proceso, ¿no? Entonces eso también es algo que separa. No me extiendo más porque dijeron 5 minutos y yo sé que cuando empiezo a hablar me es difícil parar. Bueno, aquí lo dejo. Haremos más vueltas, Arina, porque esto es también, antes decía que es como una conversación en la sala de nuestra casa, o sea que tampoco es algo ahí muy, que después ya iremos haciendo preguntas, iremos interviniendo de manera un poquito más libre. Bueno, muchísimas gracias, Arina. Le doy la palabra a Boris. Boris, ¿estás por ahí? Boris, que tenemos a Boris en apagón. No sé si está por ahí. Bueno, yo creo que lo voy a saltar. Javier, ya, se ha ido Boris. Bueno, vamos a ver si puede regresar. Bueno, Javier, te toca, que también tienes una conexión un poquito así. Bueno, a ver, espérate, que Boris está por ahí. Boris, ¿estás ahí? Hola, Boris. Nada. Bueno, esto es un encuentro que iba a ser difícil por temas Ya técnicos. estoy Ah, aquí. estás. Vale. Bueno, Boris, no Ya sé si has estoy. podido Voy escuchar a la ver si pongo, intervención. espérate, a ver si puedo, a ver si puedo poner la cámara. ¿Has podido escuchar la intervención de Alina? La he podido escuchar. ¿Me oyen a mí? Sí, sí, perfectamente.
Sí. perfectamente. Ah, qué bien, qué bien. Disculpa, porque es que tengo apagón y entonces con apagón se hace todo más difícil. Eh, voy a poner la cámara para ver Ya sabemos que esto es si un se escucha así. encuentro prácticamente milagroso. Están todos los invitados de una manera o de otra, que esperaba bastante menos. Bueno, Boris, si no, no te preocupes. Vale, Espérate, ahora. mira a ver si me oyen. Sí, sí, sí. Y te vemos bien. Bueno, según tu pregunta, me mides el tiempo, porque a veces me entusiasmo cuando estoy así muy fresquito. La Cuba que interpretan según tu pregunta, es cuáles son los retos de la articulación dentro de la isla, ¿no? Es la Ujú. pregunta que hiciste inicialmente. Sí. Y Alina abordó un tema que es importante, o sea, ella dice excesiva ideologización del disenso, creo que es lo que dijo ella. Eh, Ese es un tema muy delicado, porque incluso habló de la Cuba afuera y la Cuba adentro de eso. Quisiera leer ese artículo de Yania sobre el que ella habla, que presentará pronto Cuba por Cuba. Mira, no es posible evitar que haya una Cuba que desde afuera se percibe de un modo y otra que desde adentro. O sea, una Cuba que además de todas nuestras diferencias ideológicas, las naturales, las que se ven en cualquier país, además tenga no sé si sesgo está bien usado, el sesgo de estar fuera de Cuba en un gran grupo humano y el sesgo de estar dentro de Cuba en un gran grupo humano. A mí quiero usar, a llegar al punto que es este que voy a hablar ahora. Yo por estos días estoy leyendo mucho la obra de Carlos Lobeira, que tiene dos novelas que se llaman Juan Criollo y Generales y Doctores. Y en las dos, Lobeira describe la sensación que tuvo cuando llegó por primera vez al extranjero. Es basado en hechos reales porque él sale al extranjero durante la Guerra de Independencia, él era un adolescente, y sale al extranjero durante la Guerra de Independencia. Y evidentemente fue tanto el impacto que le produjo salir al extranjero que en esas dos novelas, que son sus dos novelas más conocidas, él muestra este evento. Uno es en Juan Criollo, el personaje va a México, y en Generales y Doctores, el personaje principal va a Estados Unidos. En ambas él habla de la sensación de llegar a la libertad. Él habla de ver la bandera cubana desplegada por primera vez. Él habla de ver a las personas hablar de la independencia en voz alta. Y a mí me encantó cuando vi eso, porque eso explica mucho de lo que nos pasa. Es natural, es humano, no es ideológico, es humano. Vamos al extranjero y de pronto empezamos a hablar con libertad, en voz alta. Incluso los opositores dentro de Cuba que hablamos con libertad y en voz alta, y no me dejarán mentir mis amigos, pero es muy distinto. Son dos, hablar en libertad y en voz alta muy distintas. Entonces, yo pienso que sí, hay que atender qué pasa con esas dos Cubas, la Cuba que está adentro y la Cuba que está afuera, pero siempre en un evento que vimos en el pasado, no dejé de hacerte un énfasis en esto. O sea, nuestras diferencias son naturales, nuestras diferencias las producen nuestras condiciones, nuestras diferencias las producen donde estamos. Y todo eso que las personas sobrecargan sobre la ideología, las diferencias ideológicas, o que si el cubano no tiene suficiente formación política, para mí es secundario. Para mí lo esencial es que estamos sometidos a una, digamos, a una forma, a una nación arbitraria, es una nación arbitraria en la que estamos viviendo, y de esa arbitrariedad se deriva que nos sea muy difícil coincidir, nos sea muy difícil, o no sea más difícil, porque difícil es coincidir en todos los países hay grandes divisiones notables, muy fáciles de distinguir en todos los países, pero en Cuba además tenemos un plus. En Cuba, digo, la Cuba sin fronteras, ¿no? Porque Cuba hoy está en el mundo entero. En esa Cuba tenemos un plus añadido que son todas las tensiones que nos pone una dictadura que es verdaderamente muy dura desde el inicio, desde el 1 de enero de 1959. Es muy dura y segrega, separa, parte, quiebra. Y esa es la principal razón de nuestro déficit. Bueno, Boris, 3 minutitos y medio nada más, ¿eh? Eh, bien. Javier, sobre el mismo tema, articulación. Es que estamos calentando motores, entonces no Dabas, quería excederme en el sí, tiempo. bueno, habrá otra, habrá otra. Habrá otra. Javier, te toca. Cuando tú me dices articular, ¿me oye? ¿Se Sí, oye? sí, No, porque tenía apagado el micrófono. perfectamente, sí. Cuando tú me dices articulación, exactamente a qué te estás refiriendo.
¿A qué exactamente a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues a todos los esfuerzos que se están haciendo, desde a lo que quiso hacer Martí, a los esfuerzos que se están haciendo desde hace muchísimo tiempo por ponernos de acuerdo en algo elemental para empezar a construir algo juntos, estar articulados, estar comunicados, crear fuerza. A eso me refiero. Te adelanto que ya sé ya sé, es que te he leído hace unos días. Pero sí, sí quiero que lo cuentes. Quiero que cuentes tu punto de vista. No, bueno, a ver, no sé si voy a decir el que tú te imaginas, pero sin un punto, sin una dirección en la cual ir, ¿no? Sin un plan, no, nadie se pone de acuerdo. Las hormigas no están de acuerdo, ¿no? Las hormigas siguen un camino y la otra sigue el camino porque vio que esta ha sido el camino, y la otra viene atrás y dice, bueno, si ha ido siendo el camino, déjame yo seguir esto, pero ya una hormiga que da una vuelta por otro camino distinto y a lo mejor encuentra un camino mejor. Y eso llega un momento que confluye, ¿no? Que eso converge matemáticamente, ¿no? La palabra matemática es converge. En Cuba no converge. En Cuba, una hormiga va por aquí, dos hormigas van por aquí y de pronto la tercera coge para allá. Y nadie se ocupa en ver si este camino fue mejor, nadie decía aquel otro, no, la otra coge por ahí. Y si no hay un lugar al que ir, si no se define un lugar al que ir, al que cada cual pueda ir por su camino, independiente, no vamos a ir a ninguna parte. No estamos yendo a ninguna parte. Nos estamos destacando, cada uno por su parte, y estamos dando pie a que mucha gente venga. Porque bueno, yo me ocupo de eso, ¿no? Yo hago eso, yo me siento, leo los comentarios, veo los que comparten y veo los comentarios en lo que se comparte, y veo, hay un tipo de claria, vamos a decirle claria, no le vamos a dar mucha vuelta, es un tipo de claria, que es el que viene con el discurso de que no hay oposición en Cuba. Imagínate tú si es que no hay oposición en Cuba. Yo conozco fácilmente como 5 millones de opositores en potencia. Viene el otro y dice, no, pero es que no hay un... No, espérate, ¿cómo que no hay un plan? Bueno, de eso los comentarios y tú has comentado al respecto. No hay un plan, no. Hay 500 planes. A lo mejor el problema es que hay 500. A lo mejor es que hay tantos planes que ninguno es el plan oficial. Y eso produce una confusión en el pueblo. Hay un productor y un consumidor. Si nosotros somos los productores de esto, los consumidores de esto, están confundidos porque no saben lo que están haciendo, nada tiene etiqueta, ¿no? Son unos productos, hay un estante grande con muchos pomos y no hay un estándar en aquello. Entonces la gente no sabe, dice, bueno, ¿qué voy a comprar aquí? Esto es mayonesa, esto es cachú, esto es rojo, pero esto es blanco, pero esto fácilmente puede ser yogur en un pomo. No sé si me estoy yendo muy lejos ya de la cuestión. Pero esto no tiene que estar enfocado, me parece a mí, tanto en si los de allá y los de acá y los que... No, hay un productor y un consumidor. Y el consumidor tiene que entender qué es lo que está consumiendo, qué es lo que va a comprar. Porque esto es comprar, esto es invertir, ¿no? Hacer oposición es invertir. Para una persona, para el cubano a pie, como se le dice, ¿no? Hacer oposición es invertir, porque pues, si ya me meto en esto trae complicaciones, trae dificultades, trae un gasto, ¿no? Es decir, hay recursos que se gastan en esto, ya sea dinero, ya sea felicidad, ¿no? Entonces, para tú pensar en gastar un recurso en una cosa, tú tienes que estar claro de qué cosa es. A mí lo que me preocupa es la gente, a mí me preocupa esos 5 millones de opositores, o eso, no sé qué cuenta podemos sacar de cuánta gente votó por la Constitución, no sé, para tener un número, que igual esa cuenta al final no va a decir nada, matemáticamente hablando, porque hay tantos que tú puedes decir sí, todo el que votó sí, y al final miró para la casa y intentó a quejarse porque, mira, tremenda mierda. 5 ¿Por minutos. qué votaste que sí por todo? No tengo por qué otra cosa votar, ¿entiendes? Hoy voto porque imagínate tú, y me meto en un problema. Javier, ya te has pasado los Entonces, 5 esa minutos. persona tiene que
Termina la idea que te has pasado 5 minutos. ¿Qué tiene que invertir? Tenemos que enseñarle a la gente en qué va a invertir. Bueno, vamos a hablar de ello después. Agustín, ¿cómo ves este tema? Tú que has estado, ¿estás por ahí, Agustín? ¿Me escuchas? Agustín, hola. Bueno, saltamos. Manuel, nos saltamos a Agustín, que no sé, que parece que no está ahí. ¿Cómo ves este tema? A ¿Y ver a qué está dónde pasando. fue? Ah, Ya. Ahí apareció. está A ver, usted. a ver ahora. Ahora sí, Agustín. Bueno. Bien, este tema yo lo he enfrentado desde que estoy en la oposición y dentro de todos he servido de puente. Precisamente ahora, aquí mismo, estoy realizando esa labor, sirviendo de puente y sirviendo para que se entienda la realidad que hay dentro de Cuba, que acá muchas veces se percibe muy poquito de ella. Es como los que están en la logística y los que están en el frente de combate real. Hay una diferencia siempre en, en esa percepción de la realidad. De hecho, una de mis labores aquí en el exilio en estos momentos, que ya la he comenzado, es precisamente mostrar esa realidad porque la conozco perfectamente. La conozco en todos los aspectos. En el aspecto de organización, en el aspecto de enfrentamiento, en el aspecto del activismo, la conozco. Esas grietas de las que tú hablabas hace unos minutos se han convertido en abismos que los de aquí quieren definir y los de allá quieren definir también. Hay que llegar a esa articulación de que se hablaba, comprenderla, verla desde el punto de vista reales, desde los puntos de vista prácticos y no de una filosofía demagógica, no, de lo práctico, de lo objetivo. Estoy planteando aquí y le estoy planteando al mundo entero que los escenarios del exterior hay que pasarlos dentro de Cuba a cualquier precio. Y se pueden pasar, porque cada uno de los que estamos hablando aquí tenemos escenario dentro de Cuba y lo hemos logrado bajo amenaza y todo eso, pero hemos logrado escenarios dentro de Cuba. Los escenarios del exterior hay que introducirlo dentro de Cuba. Cuando hablo de escenario, hablo de reuniones a cualquier precio, de reuniones, de organizar dentro de Cuba una fuerza capaz de condicionar no solo a la dictadura o al régimen, sino de condicionar cualquier relación que tenga la Unión Europea, las Naciones Unidas y los propios Estados Unidos con el régimen dictatorial implantado en Cuba. Esto Doctor es Agustín, base perdóname, a ver si te he entendido. Lo que tú dices es que esta organización, esta articulación hay que hacerla dentro de Cuba y que esa fuerza dentro de Cuba es la que tiene que ser la que lleve la bandera ante la comunidad internacional. A ver si he entendido lo que desde has querido luego, decir. las fuerzas sociales dentro de Cuba son las que van a definir. De eso estoy seguro. Se puede desde el exterior influir, pero definir que yo conozca o la historia que conozco, las fuerzas sociales que hay dentro de los países son las que determinan la, la victoria o los cambios sociales o políticos. Porque la libertad, como siempre he dicho, no es un producto ni de importación ni de exportación. La libertad está dentro de Cuba. En las fuerzas sociales esas que el día 11 despertaron desorganizadamente porque nosotros, la sociedad civil, no ha sido capaz por disímiles cuestiones de organizarla
de enfocarla hacia un objetivo determinado dentro de Cuba. Eso es definitorio y que es una prioridad lograrse. Y estamos en tiempo de lograrlo. Tenemos un tiempo bastante aceptable. ¿Por qué? Porque se está negando la inmigración que siempre, en cada momento que ha sucedido o ha estado a punto de suceder una explosión social por el descontento, todo ese descontento lo absorben los Estados Unidos y lo regresan a la isla contento. Por eso he dicho en algunos de mis trabajos que nosotros tenemos, los opositores reales, tenemos un enemigo poderosísimo a 90 millas. Un enemigo que nos absorbe todas las fuerzas sociales descontentas que nosotros podemos encauzar en contra del régimen y las regresan a la isla muy contentos. La mayor parte de ellos. Bueno, Agustín. Eso siempre nos ha debilitado. Eso siempre nos ha debilitado de que nosotros podamos crear una fuerza social dentro de Cuba capaz de poner condiciones a cualquiera y en cualquier sentido. Vale, le doy la palabra a Manuel, que te has pasado los 5 minutos un poquito, a ver cómo lo veis, luego hacemos otra ronda. Yo estoy apuntando aquí, haciendo mis mapas mentales, tengo todo aquí apuntado y... Porque, claro, cada vez que mencionáis algún aspecto, salen un montón de incógnitas de cada uno de los aspectos que mencionáis. Así que, bueno, vamos a ver si en una segunda ronda podemos abundar más en ello. Manuel, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo creo, se han hecho cosas muy interesantes acá y aprovecho y saludo de manera general a todos y a todas. Yo creo que la articulación siempre es posible y la articulación es a todas luces necesaria. No hay posibilidad de buscar el cambio democrático o lograr el cambio democrático desarticulados. Cuando digo que la articulación siempre es posible es porque lo fue en el pasado. Yo recuerdo perfectamente bien 3 momentos, voy a mencionar solo 3 momentos de fuerte articulación de la sociedad civil hacia el cambio democrático. Concilio cubano, estamos hablando de 1995, 1996, fue una articulación amplísima que pasó por encima de las ideologías post-ideológicas en todo momento y englobó a todas las ideologías de aquel momento, ¿no? Todos los grupos que se identificaban de una manera u otra según la elección política e ideológica. Ese es un momento. Un segundo momento, a mí me pareció interesante, fue el momento de mayor articulación en un sentido, fue único, porque fue una articulación entre la sociedad civil y hacia la ciudadanía. Ha sido ese el único momento, que fue el Proyecto Varela, pero que fue una articulación poderosa, diversa, plural, con los conflictos que siempre surgen en sociedades democráticas, pero o en articulaciones o en intentos de articulaciones democráticas, pero lo fue con un resultado específico. Y otro fue la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, que lideró pues, precisamente Marta Beatriz Roque, que ahora mismo está en el exilio. Eso fue una articulación también amplia. Es decir, fueron 3 momentos, en cada uno en su contexto, que articularon a la sociedad civil en la oposición. Eso demuestra que siempre es posible. Es necesaria por la misma posibilidad, es decir, por la misma necesidad de que la gente entendió de que solo no iban a conducir al cambio democrático en ninguna dirección. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esas articulaciones no han sido posibles en los últimos, voy a decir, los últimos 10 años, los últimos 15 años, probablemente. ¿Qué ha pasado? Yo creo que han habido algunos factores. Uno es el tiempo mismo, que las articulaciones no han llevado a digamos, la lucha al puerto de la democratización como se ha pretendido. Eso genera agotamiento, obviamente, frustraciones, desilusiones, decepciones, y eso debilita el momento de articulación. Eso yo creo que ha sido un factor que ha minado, ¿no? El segundo factor, lo pongo en segundo lugar, no de primero, porque nunca se articula una, digamos, concertación política en una
en un régimen autoritario o frente a una autocracia pidiéndole permiso. Es decir, la autocracia siempre te va a reprimir. Esa es su naturaleza, ¿no? Por lo tanto, pongo en segundo lugar el hecho mismo de que la represión mina la capacidad de articulación de una manera u otra. Y yo creo que un tercer factor ha sido en la medida en que ha habido agotamiento en el camino hacia la construcción democrática o el intento de llegar a la democracia en Cuba, también se ha alimentado más polarización al interior de la sociedad civil, dentro y fuera de Cuba, fuera de Cuba, dentro de Cuba, ¿no? Es decir, en todas las direcciones hay una polarización que no existía, digamos, en los primeros tiempos. Digamos, hasta el 2010 no existía esa polarización que vemos hoy. No quiere decir que no hubiera diferencias y enemistades y egos. Todo eso existía. Pero la polarización que estamos asistiendo hoy, es así, no la había, por lo menos yo que llevo tiempo en esto, la había visto nunca. Una polarización que pasa por lo personal, una polarización que pasa por lo ideológico o la construcción ideológica de la polarización, porque a veces uno discute o conversa con personas que se clasifican en uno u otro extremo y cuando le hacen las preguntas de rigor para que fundamenten su ideología, no lo hacen. Es decir, ahí hay una construcción artificial de una polarización que pasa más bien por la cosa personal. Y yo creo que esos han sido los factores que han minado la posibilidad de articulación en un momento, digo yo, en el que las circunstancias ayudarían mucho más a una articulación mayor. Uno, por el aprendizaje de la experiencia. Dos, por la posibilidad misma de comunicación que no existía antes. La posibilidad de comunicación que hay ahora no existía, al menos en Cuba, antes del 2013, esa no existía, esa posibilidad de comunicación. Tres, porque hoy la sociedad está más abierta a los cambios. Cuando el concilio cubano, la sociedad estaba totalmente de espalda a aquel movimiento que se levantó. Cuando el proyecto Varela, poco ya se acercaba, pero globalmente la sociedad estaba de espaldas al movimiento civil. Cuando la Asamblea para promover la sociedad civil ya habría una mayor apertura. Pero en ninguno de estos tres momentos podríamos sospechar, o si lo comparamos con la actualidad, en ninguno de aquel momento la sociedad estaba tan abierta al cambio como lo está ahora. Y yo creo que eso es un problema que hemos tenido nosotros, no un problema que haya tenido la sociedad. Entonces, yo creo que habría que fijarse un poco en cómo visualizamos el cambio y al mismo tiempo cómo podemos poner por delante las posibilidades reales de articularnos a partir de las coincidencias, porque alguien decía, creo que el amigo anterior decía que hay 500 programas. Yo guardo en la gaveta una cantidad de programas increíble de la oposición democrática. De manera que la falta de programa no es. Lo que yo sí creo es que no ha habido, después del acuerdo sobre los fines, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, no ha habido un acuerdo maduro sobre los medios para llegar a ese momento. Y ahí es donde se ha trabado un poco la situación. Pienso que hay que colocarse sobre de qué modo vamos a transitar para que los programas entren en una discusión democrática posterior al Estado de Derecho. El camino de la transición es el que nos falta definir de conjunto o asumir de conjunto, porque puede estar definido mejor en un lado o en otro, y de lo que se trata es de asumir determinados caminos hacia la transición. Y yo creo que esa es la discusión actual que habría que tener en términos de la articulación de la sociedad civil, que yo supongo que es más madura. Manuel, te has pasado, fíjate que no me estabas explicando y redondeándolo también, que he dicho, no lo puedo interrumpir, pero te has pasado mucho. Vamos a hacer una segunda. Sí, disculpe. Porque creo que aquí, bueno, creo que se ha tratado, vamos, los puntos centrales y cardinales. Vamos a hacer una segunda vuelta. Alina, ¿me estás escuchando? ¿Sigues ahí? Sí, estoy.
Bueno, Alina, bueno, ¿alguna cosa que añadir en una segunda vuelta y después ya vamos haciendo preguntas salteadas, un poco para profundizar en lo anterior? Bueno, yo quería añadir a lo dicho que no hay que olvidar, y creo que algunos de las personas que han expuesto hicieron referencia también de manera muy atinada, que la entrada y el acceso de Internet por datos móviles en Cuba abrió lo que yo he denominado un nuevo momento histórico. Y este momento histórico le dio una gran democratización al disenso. O sea, el disenso en estos momentos yo creo, ¿no?, que tiene dos grandes vertientes. Uno es el disenso u oposición formal, que es aquella que está de algún modo nucleada, organizada, estructurada en diferentes organizaciones que existen, muchísimas. No sabía yo que eran tantas hasta que participé en el evento del 10 de diciembre convocado a propósito del Día de los Derechos Humanos y por la liberación de los presos políticos. Eh, y ese día me di cuenta de la enorme cantidad. Y bien decía Manuel Cuesta que son muchas organizaciones y que muchos de nosotros, los que vivimos en Cuba, no teníamos ni siquiera idea exacta de cuántas organizaciones eran. Pero eso, al mismo tiempo de que aparentemente es una gran fortaleza, es al mismo tiempo una debilidad, porque son muchas organizaciones formalmente establecidas, pero cuya membresía creo yo que no es suficientemente masiva como para realmente ser factores de peso en la política. Entonces, por eso es que digo que hay esa oposición formal y hay una gran oposición informal. ¿Qué cosa es la oposición informal? La oposición informal son todas las voces de la ciudadanía cubana que no están aglutinadas alrededor de una organización determinada, pero que han encontrado en estas nuevas formas de comunicación que ha traído Internet a Cuba, y sobre todo en los debates a partir de lo que significó para la gente, para mucha gente que confió en que la Constitución del 2019 dentro de la ciudadanía, hablo sobre todo de gente que vivía en Cuba, que vive en Cuba, que había significado, a lo mejor a su juicio, la entrada a un acápite de derechos que pudiera paulatinamente llevar a una aproximación, a una reforma de tipo político, y se dieron cuenta de que realmente la Constitución no iba a llevar absolutamente a nada de eso. Entonces, esa gran oposición informal que tiene una evidente presencia en las redes sociales, en el modo en que se dirimen y se discuten problemáticas de primer nivel para la ciudadanía, pues es un tipo de oposición que el reto estaría entonces en pasar de una oposición informal a una oposición formal. Eso yo creo que sería sumamente importante para dar un vuelco a la situación actual de Cuba y sobre todo también con una presencia dentro del país. Porque lo que pasa es que muchas de las organizaciones de oposición existentes, y siempre digo por motivos muchas veces súper justificados, o por exilios presionados, o por exilios condicionados, o por decisión propia, pero una buena parte de la dirección de esas organizaciones no está dentro de Cuba. Y eso de algún modo inhibe la relación y que permite nuclear, que la gente se comprometa o que la gente se arriesgue, porque siempre es un riesgo tremendo, con direcciones que no están dentro del país. Eso, a mi juicio, sería un reto enorme que hay que revertir y es convertir esa oposición informal en una oposición formal. Bueno, le doy la palabra a Boris para ampliar un poquito más. Muchas gracias, Alina. Tenemos a Alina Bárbara López que nos está acompañando. Lo digo porque no aparece en la pantalla para que todo el mundo sepa que quién está hablando. Lo voy a ir recordando. Muchísimas gracias, Alina. Entonces, Boris, para que amplíes un poquito más. Sí, gracias, Thais. Ahorita en mi intervención anterior nos saludé a todos. Me da mucho placer escuchar a Lina, por supuesto, a mi gran amigo Agustín, a Manuel,
a Bobadilla, me encanta escucharlos a todos y me llenan la cabeza de ideas porque es un tema que es tan complejo que, que por supuesto uno dice su intervención, pero después hay otras ideas y entonces se contradicen lo que había dicho o un poco se contradicen lo que había dicho. Y a mí me gustó, lo primero es, como Agustín señala, el papel del gobierno de los Estados Unidos, que es muy interesante, la intervención de los Estados Unidos en lo que es en lo que es la lucha por la democracia en Cuba. ¿Se me ve ahí? ¿Está bien? Sí, perfecto. La intervención de los Estados Unidos en lo que es la lucha por la democracia. Yo creo que ya eso apenas merece un tema de investigación del trabajo. Siempre soy muy agradecido al papel de los Estados Unidos por el apoyo que le ha dado a la sociedad cubana a lo largo de 60 años, pero es muy diferente realmente lo que hace el Partido Demócrata con el Partido Republicano. Son dos acciones completamente diferentes. Y cuando entré en la oposición, escuchaba a los opositores más viejos hablar de eso y no lograba aquilatar, no lograba comprender esas diferencias. Me parecía que era más bien el producto de unas diferencias ideológicas y hoy por hoy estoy absolutamente de acuerdo con aquellos viejos opositores que al principio yo oía y no entendía. Manuel ha dicho una cosa muy importante, que habló de concilio cubano. Por supuesto, las personas que llegan nuevas a la oposición no sospechan y a veces, como siempre hemos dicho, no, a veces piensan que traen el agua tibia. Concilio cubano fue esencial fue, tan importante fue que Fidel Castro derrumbó las avionetas de Hermanos al Rescate, precisamente por el temor que le tomó a que finalmente se articulaba una organización dentro de Cuba que además contaba con el apoyo del exilio. Impresionante eso, y por supuesto que para todos los héroes del concilio cubano eso siempre será una razón de orgullo. Habló después de la Asamblea para promover la sociedad civil y del proyecto Varela. Que hay que decir que la Asamblea para promover la sociedad civil se hizo, si mal no recuerdo, hizo una gran reunión en el 2005, si mal no recuerdo, con Marta Beatriz en libertad, que había ido presa por la Primavera Negra, y es un tremendo mérito aquella reunión tremenda que se hizo cerca del aeropuerto en el 2005, si mal no recuerdo es el 2005, y apenas 2 años antes la oposición había sido prácticamente diezmada por la Primavera Negra. Y bueno, el proyecto Varela también fue una cosa fenomenal. Sin embargo, hay una cosa que quedó pendiente de lo que Manuel decía, que en mi criterio es otro momento extraordinario de articulación y quizás sea el momento más de articulación más próxima a la que deseamos, y es la articulación que se logró en la sociedad civil en torno al movimiento San Isidro y al episodio de los acuartelados. Y es siempre a la que yo más apunto. Por supuesto, no es ni remotamente, no estoy haciendo un juicio de valor. El problema es que aquellas son articulaciones entre la oposición y la oposición al castrismo, la oposición que se reconoce claramente como oposición por mucho tiempo, siempre tiene una dificultad para salir de ese grupo y transmitir sus ideas al resto de la sociedad. Tiene una dificultad porque la sociedad en general, a esa oposición que viene ya con el letrero de opositores y demócratas cubanos, producto del miedo, le cuesta mucho abrirse. Se logra, es un gran logro cada vez que logramos abrir algo de la sociedad a nuestro discurso y a nuestra intervención, pero es algo que le cuesta mucho abrirse. Sin embargo, lo que pasó en el 2020 en torno al episodio de los acuartelados fue sensacional porque supuso un punto de quiebre, o sea, sin ser una llamada a una articulación, se produjo una gran articulación que consiguió que el 27 de noviembre, si mal no recuerdo, 27, 26N, 27N, los artistas y los intelectuales cubanos se reunieran en el Ministerio de Cultura y yo creo que hubo una ruptura fundamental, una ruptura que el castrismo no ha podido, si es que lo logra en algún momento, revertir. Los intelectuales, el castrismo dejó de tener a los intelectuales cubanos y eso se ve en la actualidad. O sea, el castrismo no tiene a los intelectuales cubanos ni a los artistas cubanos. Y eso es un éxito tremendo de la sociedad civil cubana en general, de todos nosotros, y en particular, o sea, como una vanguardia, por decirlo de algún modo, del movimiento San Isidro y de Luis Manuel Otero Alcántara. Es por eso que Luis Manuel Otero Alcántara está preso. O sea, es por eso que está preso, porque Luis Manuel Otero Alcántara, yo siempre digo que es como el Messi de la oposición, porque Luis Manuel Otero Alcántara cogía la pelota en una situación complicada y hacía el gol. Entonces es por eso que está preso. Entonces,
Es otro momento de articulación que nos daría mucho para hablar, nos daría mucho para pensar qué articulación queremos, porque si tú me dijeras a mí, por supuesto, sin desmerecer ni remotamente las tres articulaciones que con gran sentido de historia, de historicidad de Manuel ha marcado, yo diría que hoy tenemos que tener esa articulación del 2021 como referencia, esa articulación de Luis Manuel Otero Alcántara como referencia. Bueno, le toca a Javier otra ronda. ¿Me oye? Sí. Se te oye, se te escucha bien. A ver, te voy a decir dos cosas. Primero, una cosa, pero bueno, que veo que todo el mundo ha comentado, que es el papel de los cubanos en Cuba y los cubanos fuera de Cuba. A mí no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, ni me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Cuando la relación cae en eso, algo se echa a perder ahí y no funciona. Yo le digo a todo el mundo que se estudie cómo funciona en la guerra el soldado que está en una guerra moderna. Hay un grupo de soldados que están directamente cerca del enemigo y hay francotiradores. En este caso, los que están dentro de Cuba, sabemos quiénes son, y los que están fuera de Cuba, lógicamente, ¿no? Son los francotiradores. Estúdiense en la guerra cómo funciona eso, qué es lo que hace un francotirador. El francotirador no mata gente. Ese cuento de las películas, el francotirador mata gente y sale y mata al tipo que está. No, el francotirador no mata gente. El francotirador niega espacio. Lo que hace el francotirador es, mira, en esta parte no se puede pasar. No, por ahí no se puede mover. ¿Por qué no salimos por aquí? No, porque hay un francotirador. ¿Y por qué no? Y va cerrando y va obligando a hacer cosas. Eso es lo que tiene que hacer la gente allá. Ese es el trabajo de la gente que está lejos. El trabajo de la gente que está cerca, bueno, es llegar cuerpo a cuerpo con el enemigo. O con el oponente, no vamos a decir enemigo, que suena feo. Pero el de aquí es el que tiene que dar con el cuchillo en la boca. El de allá no, el de allá hace las cosas de lejos. Y lo tiene que hacer de una forma más estratégica. Bueno, y lo otro que quería decir se es... hacen muchas cosas, ¿sí? La cuestión es qué necesita la gente que está dentro de Cuba, cuál es el apoyo y cuál es el trabajo que necesita la gente que está, qué necesita la gente que está dentro de Cuba de los que estamos fuera. Está afuera tiene que pensar como si... El que está dentro también tiene que pensar un poco como si estuviera afuera, porque tiene que saber en qué lo pueden apoyar ese que está mirando desde lejos, ese que puede tirar desde lejos. O sea, a veces, no, pero ayúdame a hacer esto, no, eso no se puede hacer. Tienes que hacer otra cosa. Para eso no vas a tener apoyo. Y esa es la coordinación, a eso se llega, a eso se habla, eso no se coordina así, no se siente uno fríamente en una asamblea y dice esto por aquí, esto por allá, no, eso se llega. Lo que hay que ejercitarlo con el estado mental correcto, de que yo tengo que ir llegando a este trabajo y aquel tiene que ir llegando a aquel trabajo. Javier, estás muy no sé cuán abstracto me quedo. Estás muy abstracto, concreta un poco más para nuestro público. Acciones concretas, algo que se te ocurre que pueda ahora ser mismo importante. no. Tengo que pensar en eso, tengo que escribírtelo. Escrito es mejor. Escrito lo pienso mejor que dicho así. Apúntalo para siempre. Esta abstracción es uno de los problemas. Ajá. Y eso es lo otro que yo quería decir, que es más o menos el final de lo que dijo Cuesta Morúa. Todos estamos de acuerdo en que queremos Estado de Derecho y democracia. Ven y prueba a explicarle eso al que está comprando en la carretilla ahí en la esquina. Aquí hay una carretilla en Casquia. A cualquiera de las dos carretillas y trata de explicarle qué cosa del Estado de Derecho y la democracia y dile que te siga. A ver, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Ya nos pusimos de acuerdo en eso, no hay que ponerse de acuerdo en una cosa concreta. En una cosa que la gente diga, no, si esta gente coge en el caballo, porque se piensa en esos términos. Olvídate de la democracia. En la democracia no se piensa, ese no sabe qué cosa es la democracia, pero además no solo que no sabe, sino que además no le importa qué cosa es la democracia. Y el Estado de Derecho, eso es Kandinsky.
para él. Entonces, ese tiene que saber, dice, oh, mira, si los loquitos esto cogen, ¿qué es lo que va a pasar? No me van a quitar la carretilla, me van a volver a poner a trabajar en la construcción. No, yo no estoy para eso. Esa gente no. No tengo nada que ver con él. Ese tipo tiene que saber qué es lo que va a pasar cuando los loquitos estos cojan el caballo. Y tiene que saber que le conviene y que él va a vivir mejor. Olvídense de lo otro, olvídense de la patria, olvídense del derecho, olvídense. No, él tiene que saber que va a ser más feliz de lo que es ahora, que no lo es casi. Eso es lo único que importa, por lo menos para mí. Por lo menos viendo cómo está esto. Eso es lo que importa. La gente sepa que va a estar mejor después, que el después va a ser mejor que la hora y que va a tener oportunidad de incluso crecer más. No es que va a ser una mejora, va a haber una mejorita y se va a quedar ahí. No, y va a seguir mejorando y va a seguir creciendo. Eso es lo que necesita saber la gente y cómo, porque esa parte concreta sí lo entienden muy bien. El de la carretilla lo entiende, el visitaxista eso lo entiende perfectamente. ¿Cómo va a ser? Y yo voy a poder cambiar el visitaxi por uno de motor eléctrico, de gasolina, de que yo pueda, vale. Como yo pueda resolver, a lo mejor gasolina no hay, pero bueno, lo voy a poder tener eléctrico, voy a poder botear en el visitaxi eléctrico, pero sí, voy a tener que pagar un impuesto, pero me van a dejar, no voy a tener licencia, voy a poder sacar la licencia, no voy a tener que sobornar a nadie, ni va a haber un tipo queriéndome quitar el visitaxi, porque y esas son las cosas que le importan a la gente no sabe, la gente no quiere, no sabe y no quiere saber del otro tema de la democracia y el Estado de Derecho y del... Pero eso no es una cuestión que el tiempo y la degradación de las cosas, porque yo creo que cualquier cubano sabe cómo se vive en otros países que son democracias y estados de derecho y saben que eso que la gente puede eh, qué sé yo, emprender, que la gente no es una cuestión de tiempo, el tiempo no va a ser que eso, que la gente está o sea, peor cada día, peor cada día, peor cada día, no sé. Bueno, hay que utilizar otro lenguaje. La gente tiene qué es lo que nosotros queremos hacer con Cuba. Porque ellos están aquí adentro y no se han podido ir. Si están ahí es porque ya no se pudieron ir. Y ahora mismo están trabados acá adentro. Todos estamos trabados acá adentro, sin salida. ¿Bien? Y esa gente tiene que saber qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en eso es lo que hay que estar de acuerdo. Eso es lo que tiene que estar claro. Que esté mejor, que esté peor, que lo critiquen, que se baje un catedrático, un académico de la economía. No, por eso que ustedes están haciendo ahí, eso si pasa tal cosa, si pasa más cosas, no, mira, eso es lo que se puede hacer. Mi hermano, no te me pongas bravo. Eso es lo que se puede hacer aquí. Esto es concreto. En la situación actual, oye, mira, vamos a ir a lo mejor en eso. Hay que tener sentido el momento histórico. Ya. Mira tú qué cosa más grande. Bueno. El sentido del momento histórico necesita resolver un problema. Y nosotros le tenemos que vender la solución a ese problema. Y tiene que ser clara, tiene que ser entendible y tienen ellos que estar de acuerdo con nuestra solución a ese problema, nuestra solución concreta a ese problema. Bueno, la cuestión es que el problema es complicado y las soluciones son también muy complicadas y cada día que pasa hace que la cosa sea más complicada. Pero bueno, te toca Agustín. Gracias, Javier. Agustín, Y ¿cómo? bueno, he estado pensando cómo decir en 5 minutos lo práctico, lo objetivo. Yo no soy muy político ni muy diplomático tampoco. Sobre la articulación, hay que lograr la articulación, como bien dijo Morúa, hay que lograrla a cualquier precio, pero no solo la articulación entre la sociedad civil y la sociedad, la sociedad del interior. No, hay que lograrla entre la sociedad civil y la sociedad secular de la nación. Esa es más importante aún que la entre los cubanos del exterior y del interior. Hay que lograrla. ¿Cómo se logra? Yo lo he puesto en práctica en pequeñas proporciones y sin recursos prácticamente, llevándole la información y la instrucción a cada ciudadano cubano. No involucrándolo en política, no, sencillamente esto es lo real.
¿Cómo se puede lograr la victoria? Bueno, ahí tenemos 194 reglas de Jane Charles, porque es hora de pacifismo, no es hora de violencia. No, ahí tenemos, pero que el pueblo no conoce. Hace 6 años atrás tuve la oportunidad de estar aquí en el exilio y a todos les dije, a todas las organizaciones, con todas las organizaciones que me reuní aquí, les dije a Cuba lo que hay que entregarle una lluvia de información e instrucción y no buscar adepto para ninguna organización política, no, preparar a ese hombre, hacerlo un poco libre para que él pueda determinar lo que le sirve y lo que no le sirve. Dentro de Cuba he realizado esa labor y siempre he estado enfrascado en ella. No asumo liderazgo visible ni, bueno, lo asumo en el canal porque tengo que hacerlo, pero no soy ese individuo que está buscando un nivel político elevado o que se entienda políticamente elevado. Hay que hacerlo en la práctica, hay que lograr la articulación, hay que trasladar todos los escenarios que pueda, sigo enfatizado en eso, dentro de Cuba, porque el escenario dentro de Cuba es muy importante, sirve de ejemplo, no como han servido muchos escenarios dentro de Cuba que después que se han hecho visibles, se han ido del país. No, nosotros sí necesitamos líderes dentro del país. No tienen que ser líderes especializados, no tienen que ser súper inteligentes, no. Líderes aún pequeños allí dentro, que el hombre, que la sociedad secular cubana pueda confiar. Y ya no, ese a ese lo podemos seguir, porque desgraciadamente todas las revoluciones en la historia, todas han tenido líderes, unos más y otros menos. No es que tú deposites toda tu confianza en el líder, sino un líder que organiza, que conduce. Que en Cuba es difícil, sí es difícil, pero hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Boris está dentro de Cuba, Cuesta Morú está dentro de Cuba, Reinaldo Escobar está dentro de Cuba, Dagoberto Valdés está dentro de Cuba, yo estoy dentro de Cuba. Ahora estoy aquí en el exilio, pero ni pensar lo que me voy a quedar en el exilio, ni pensarlo. Tenemos 4 años. Eso, si ahora, con este giro que está dando la política norteamericana, no se arregla también con Cuba, se arregló con Rusia, a lo mejor se arregla también con Cuba. Con Cuba no, con la dictadura, con el régimen. Pero independientemente de lo que ocurra, nosotros tenemos que, vamos a decirlo en términos campesinos, como yo lo digo, ponernos los pantalones, atarnos el cinto como se debe uno atar el cinto. Reorganizar o rebuscar en la sociedad civil secular, en el pueblo de Cuba, los valores patrióticos, la dignidad, la vergüenza, la honestidad, la honradez. Tenemos que levantar esos valores. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, que cada ciudadano cuando se levanta por la mañana tenga en el portal de su casa un impreso diciéndoselo, o que tenga una memoria flash con todo el contenido, porque la internet sí, la internet sirve, yo diría que solo un 5% para esa función, y esa función hay que hacerla, hay que revocar la conciencia, bueno, la poquita conciencia que tiene actualmente el pueblo. Desgraciadamente es doloroso. A mí me duele, me hiere el pecho tenerlo que decir así. Levantar valores, y los valores se levantan también con el ejemplo. Es muy importante eso. Se articula la parte externa con la parte interna del exilio. Trasladar los escenarios dentro y dar ejemplo al pueblo. ¿Es riesgoso? Sí, es riesgoso. ¿Y qué revolución o qué cambio social o político se realiza como si fuéramos a una fiesta de 15? No. Hay presos, hay represión, hay abusos de poder, y todo eso sí tenemos que enfrentarnos a todo eso, porque eso es el resultado
de enfrentarse a un régimen dictatorial. ¿O qué creen? Muchos creen que no va a haber presos políticos, que no van a seguir conduciendo personas inocentes a la prisión. Sí, y no podemos tener temor por eso. Hoy le toca a Cuesta, mañana le toca a Boris, quizás pasado me toca a mí. Y eso hay que asimilarlo y hay que plasmarlo dentro de la lucha. La otra parte, que yo sé que me pasé de los 5 minutos, pero la otra parte a la que quiero hacer énfasis. Dentro de Cuba, un susurro es un grito en el exterior. Y ya creo que me pasé de los 5 minutos. Sí, te has pasado hace rato ya, pero bueno. Vale, Me disculpo. yo quería gracias Agustín, yo quería para la última vuelta, Alina, ¿estás ahí, verdad? Alina, Sí, estoy. bien, yo quería para la última vuelta, ya que es un poco, bueno, que podemos hablar en desorden también, ya en esta última vuelta. Hemos hablado aquí de demasiadas cosas, han salido los vectores para todos los lados y de temas muy abstractos. ¿Cómo vosotros veis o visualizáis, en primer lugar, visualizáis algún camino, o sea, a partir de la situación en la que estamos ahora mismo los cubanos dentro de Cuba, los cubanos fuera, bueno, la desunión que hay, la polarización, bueno, todos los problemas de los que hemos hablado, ¿visualizáis algún camino, alguna hoja de ruta que tendríamos que seguir para comenzar o para seguir este camino de la articulación? Hay muchas cosas de las que no hemos hablado, pero bueno. Yo creo que para un primer encuentro en este sentido, yo creo que se han tocado muchos aspectos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis la posibilidad de la articulación? ¿Y qué acciones concretas creéis que deberíamos realizar para conseguir esa articulación? De las fuerzas dentro de Cuba, vamos a pensar en las fuerzas dentro de Cuba, bueno, las de fuera. eh, Están haciendo su camino por su parte. Y hay organizaciones que se están creando, mega organizaciones que están tratando pues de ponerse de acuerdo. ¿Cómo veis este proceso? Alina. Bueno, lo veo como un proceso lleno de retos en los cuales, en el cual, ¿no? De algunas acciones se podrá hablar explícitamente aquí y de otras No. comprenderás que Sí, no sí, es sí, no, posible sí, hacerlo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero ¿lo veis posible? ¿Veis posible este camino de la articulación? Claro, es muy posible, es muy posible. El tema es que hay que identificar los mínimos sobre los cuales estaremos de acuerdo en esa articulación. Cuando se definan los mínimos o sea, con total transparencia, con total honestidad, pues eso concitará la posibilidad, porque hablar ahora del futuro me parece muy ambicioso sin hablar del presente. El presente es lo que hay que cambiar. A veces los cubanos estamos en grandes discusiones sobre cómo queremos el futuro de Cuba. Y a ese futuro no vamos a llegar si no hacemos algo en el presente. Y la cuestión aquí, el reto aquí, es enfocarnos en eso, en llegar a un programa mínimo que sea aceptable, que funcione como convocatoria cívica y sí, y que respete, ¿no?, las diferentes opciones, porque lo que se proponga es un proceso transicional o sea, a mi juicio debe ser un proceso de justicia transicional, pero bueno, ya eso sería parte de la hoja de ruta. Eh, pero yo sí creo, lo creo muy posible y lo creo muy necesario. Y bueno, hay acciones de las que en la práctica ahora mismo no es posible hablar. Sí, a mí me preocupa mucho el tema de la polarización. Últimamente hay mucha gente que habla y bueno, en las redes se manifiestan sin ningún tipo de pudor, diciendo que así como que ellos son la élite pura, que con cuatro puros, que son ellos, los demás como que no hacen falta, que no, lo habéis oído, ¿verdad? Lo habéis leído igual que yo. Sí, mira, yo que sobre eso voy a acotar una última cuestión. Yo sí creo que lo he visto con alarma, pero no me ha asombrado.
no me asombraba porque realmente en esto hay que ver dos cuestiones. Una, las personas que de verdad esa es su opinión y se consideran o sea, como una élite en una posición política en la cual ellos no admiten otro tipo de colaboración. Pero al mismo tiempo he visto, y eso sí me preocupa más, porque este tipo de declaración no va a tener nunca mucho apoyo, no va a tener apoyo, sobre todo no va a tenerlo dentro de Cuba. Pero lo que más me preocupa es como veo que ese tipo de declaración le hace mucho el juego a lo que necesita la policía política en Cuba. Y a mí siempre cuando tengo una duda sobre algo me pregunto, ¿a quién beneficia en última instancia este tipo de declaración? Entonces, yo creo que esto está siendo también muy utilizado, muy permeado por agentes de influencia que tiene el gobierno cubano en diferentes lugares, los tiene en España, los tiene en Estados Unidos, agentes que están para eso. Y entonces eso al final de algún modo inhibe a muchas personas, pero también hay algo que está quedando muy claro, que están dejando muy claro estas declaraciones, como sencillamente son tan del extremo, pues la gente las ignora. Llega el momento que las ignora y van o sea, a suicidarse políticamente. Eso creo. Bueno, qué tenéis que decir? Ya abrimos un poco a que intervengáis cuando queráis y hacemos una Bueno, última ronda que estamos ya yo, pasaditos. yo quería decir algo y como estaba en el orden de ahorita, estaba pensando, esperando para que terminara Lina. Eh, efectivamente, o sea, a ver, estamos, efectivamente, yo, por ejemplo, si me dicen qué hay que hacer para la articulación o para el éxito sobre la dictadura comunista, y una gran cosa que yo siempre digo para contrariar un poco a las personas que hacen esa pregunta es lo mismo que estamos haciendo, pero mejor. Eh, porque yo sí creo que hemos tenido extraordinarios éxitos en esta lucha por la democracia. Eh, escuché con mucha atención a Bobadilla, me gustó mucho lo que dice sobre qué significa el francotirador, etcétera. Pero sí pienso que se logra muchísimo en el nivel de instrucción. Me gusta que Agustín enfatizó eso. Él lo hizo mucho, es verdad que siempre lo ha hecho. Discrepo con él en el sentido de la importancia de Internet. Yo creo que Internet no es el 5%, que Internet es mucho más que un 5%, que hemos tenido logros extraordinarios después de 2019, a partir de que los cubanos de ambas orillas nos hemos unido a través de Internet, a través de todo lo que permite Internet. Entonces, yo sí pienso que es magnífico lo que hemos logrado y lo que hemos hecho. Ahora, claro, cuando uno dice, no, lo que hay que lograr es la libertad, lo que hay que lograr es la democracia en Cuba, y claro, en ese sentido, sí seguimos sin la victoria. O sea, hemos tenido muchos procesos de victoria, pero no hemos tenido la victoria que todos requerimos. Y ahí es donde entonces, contrario a lo que dije al principio, no es hacer lo mismo mejor, sino también hacer lo mejor que nos lleva a la victoria. En ese sentido, eh, por ejemplo, hemos carecido de apoyo internacional. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo leo de pronto una noticia que dice Ucrania, un bombardeo ruso la deja 13 horas sin luz. Y es noticia. En nosotros el día a día nuestro es incluso hay zonas de Cuba que tienen 24 horas sin luz y nadie lo sabe, ¿no? Ves un pueblo recién destruido completamente por el régimen ruso y tomado después de un gran bombardeo. Y claro, que es una exageración, pero no difiere mucho de lo que vemos en Centro Habana. O sea, esto es un pueblo bombardeado, esto es un pueblo sometido por todos los medios, porque se dice con verdad, se dice con veracidad, se dice con acierto, que ese afán de Rusia de destruir la energía eléctrica, de destruir las vías de habituallamiento del pueblo ucraniano, es precisamente para quebrarlo psicológicamente. Este es un pueblo bombardeado, este es un pueblo quebrado psicológicamente, con una intención clara del régimen comunista de quebrarnos psicológicamente, porque somos un pueblo en guerra. Y sin embargo, eso no sale en las noticias. Nosotros somos una nación en guerra. Nosotros tenemos un oponente formidable y ese oponente es el castrismo y ese oponente es el comunismo. Entonces, cuando tú ves que Ucrania, que Europa se une de una manera admirable, porque yo sí lo admiro, en favor de Ucrania, sin embargo, después echas mucho de menos la falta de unidad
en torno a lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Cuba, a lo que estamos viviendo en Nicaragua, a lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces yo siento que necesitamos mucho más apoyo, que necesitamos mucho más reconocimiento. Ciertamente los diplomáticos internacionales, las figuras internacionales a veces dicen, pero ¿a quién apoyamos dentro de Cuba si ustedes no tienen un líder visible? Y eso es una cosa, una pregunta muy interesante, pero también primero demuestren también ustedes que pueden apoyar, porque no vemos ese apoyo aunado, no vemos ese apoyo en grupo, o sea, hay carencias de ambas partes. Efectivamente, nosotros hemos logrado mostrar un proyecto único, un proyecto importantísimo, pero tampoco vemos un apoyo aunado y tenemos que lograr ese apoyo, tenemos que lograrlo mucho mejor, aunque también si nos vamos a poner históricos, hemos logrado ese apoyo por momentos, porque la posición común europea respecto a Cuba fue un momento de gran apoyo para todos. Entonces, es difícil, no se da fácilmente, pero yo creo que por ahí hay que pensar un poco mejor lo que haría que nuestro trabajo siguiera siendo tan efectivo como hasta el presente, porque yo sí pienso que nuestro trabajo es efectivo, es soberbio nuestro trabajo, pero por otra parte, que finalmente ganemos, porque sin ganancia, efectivamente, el proceso no es nada. Y necesitamos ganar porque además esto es una lucha de la humanidad contra la barbarie. O sea, necesitamos ganar porque es nuestra vida la que está en juego. Entonces, aquí de todas maneras prevengo porque como no tengo internet, no puedo poner esto a la corriente y ya se me está acabando la corriente del móvil, así que probablemente se apague en cualquier momento. Aquí sigo, estaré escuchándolos, pero me place mucho hablar de estos temas y me place mucho, siempre te digo, Thais, por privado, pero ahora te lo digo de manera pública, me place mucho este trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Boris, a vosotros. Bueno, es un tema complicado. O sea, desde aquí yo sí que os digo que se hacen muchísimos esfuerzos. Cuesta mucho trabajo que hablen de Cuba en los medios, mucho trabajo. Cuba no es noticia. Para que Cuba sea noticia tiene que pasar algo. Por ejemplo, con el 11 de julio sí, porque el 11 de julio fue pues, una conmoción y todos los medios era muy fácil que publicaran cualquier noticia, que nos invitaran a la radio y demás. Pero es muy complicado. Y hay mucha gente que está haciendo una gran labor, ¿eh? También os lo digo. Lo que pasa es que son labores que no se ven, que no son públicas, para las que no se hace publicidad y, y bueno, que muchos de vosotros los conocéis. La labor que se hace aquí desde los grupos que están fuera y la gente de la oposición que está fuera. Bueno, ¿qué hacer para la articulación? ¿Se puede articular? ¿Creéis que se puede articular? Javier Bobadilla, ¿se puede articular? ¿Qué se podría hacer para articular? Para articularnos. Claro que se puede, porque imposible no es, porque no tenemos, estamos hechos el mismo material que la gente que se pone de acuerdo en los demás ¿Cómo? países. ¿Cómo? Primero nos tenemos que poner de acuerdo acá adentro. ¿Cómo? El asunto, porque aquí es donde está la línea, aquí es donde está el frente. El frente es aquí es donde hay que ponerse de acuerdo. Bueno, en esta reunión hay líderes, No, ¿no? esto lo digo donde, como mismo lo digo aquí, como mismo lo digo aquí, lo digo, no digo una cola porque no hago cola, pero en donde quiera, que yo me voy y me siento. Y a veces hablando con los socios, cojo y digo esto mismo. Claro, ponerse de acuerdo. Es tan fácil como ponerse de acuerdo. ¿Cómo se pone de acuerdo? Hablando, no tiene más vuelta. Es la herramienta natural de la puesta de acuerdo del ser humano. Así desde que evolucionamos. Desde que alguien dijo, oh, pero mira, si hablando es mejor. Hablando funcionamos mejor. Los otros hacían señas y unga, y así con el palo. Y hablando no, hablando era más rápido, se transmitía muchísima más información. Hablando con la gente. Aquí hay un problema serio para hablar con la gente, hay un problema grande. Quiero decir, un problema no de hablar, sino de oír, de escuchar. Yo estoy dispuesto a oír a todo el mundo, la gente no me oye. ¿No? Hay mucha gente que no oye, que simplemente no oye, que tiene un play, tiene un discurso, le da play, y si tú le tratas de hablar ya es como una agresión, ya lo estás agrediendo.
bueno, no te metas en esto, no vengas a esto, si eso va a ser así, no vengas a esto, porque esto necesariamente es una negociación, esto lleva a ceder, todo el mundo va a tener que ceder en algo, yo tengo una idea clarísima, la veo pintada así en el aire, está puestecita, yo la miro y la pongo y digo, mira, y veo Cuba, la Cuba ahora a través de eso, de ese cristal que está pintado con lo que yo quiero. Eso yo voy a tener que ya olvidar algunas de esas cosas las que yo veo ahí, porque yo sé que hay mucha gente que no le va a convenir. Hay que tener una actitud al respecto así. Hay que saber que es una negociación incluso entre todas las partes de la oposición, para poder llegar a esa cosa concreta que, insisto, es la única que importa. Es la cosa concreta que hay que proponerle a la grande. O sea, a los 5 millones de opositores esos que están sentados en su casa ahora mismo y no tienen arroz. Que ya, ¿viste lo que decía Boris? De que, caballero, es noticia cuando se va la luz 12 horas por un bombardeo. Aquí no bombardearon y la luz se está yendo. Aquí no, aquí donde yo vivo no, pero según me han dicho en Matanza, el otro día hubo 2 horas de luz y no se murió nadie. Ni fue una noticia mundial, ni fue nada. Entonces, las condiciones están más que creadas. ¿Qué más vamos a pedir? No hay arroz. Están viendo a ver qué hacen para dar arroz, ya. Y cosas concretas. Algo concreto, por ejemplo, yo os estoy oyendo hablar y a mí se me ocurre, bueno, yo no sé si vosotros sabéis que yo soy coordinadora del archipiélago, todavía Archipiélago no está muerto, ¿eh? Archipiélago seguimos ahí en un rinconcito, pero tenemos ahí una resistencia en Archipiélago. Y el otro día estábamos hablando de hacer de volver a hacer ágoras, las ágoras que participaba pero muchísima gente. Todavía en nuestra plataforma hay miles de personas que están, muchos en Cuba. Y habíamos dicho, ¿por qué no retomamos el tema de las ágoras, por ejemplo? No sé, Tiene que haber algo un lugar, concreto. y ese lugar te lo voy a conectar con lo otro, y ese lugar tiene que tener el apoyo de la gente de afuera. Hubo un momento en que Archipiélago y Junior tuvieron el apoyo de, no me acuerdo cuál es el secretario de Estado americano en ese momento, no me acuerdo si era Blinken, que Blinken Bueno, llamó si os aquí. invitamos a la ágora, ¿participáis en la ágora? Con un montón de gente, ¿eh? O sea, esas ágoras tienen cientos de personas conectadas y gente desde Cuba. Bueno, vamos a dejar ahí, ¿no? Por lo menos para un espacio para conversar, un espacio para debatir, para compartir, para intercambiar. Sí, Javier, termina la idea. Hubo un momento en que llamó el secretario de Estado, me parece que fue así la historia, porque yo me sé chisme por terceras personas. Llamó el secretario de Estado aquí a la gente del gobierno aquí, y le dijo, mira, usted hace lo que usted quiere. A estos muchachos no me los toquen. Si tú asústalo todo, yo sé que tú los vas a asustar. Tú les vas a meter un miedo a eso. Al final lo que hicieron fue meter el miedo final y definitivo. Y funcionó. Bueno, pero no vamos a hablar de esas cosas, sí, de lo que importa es, o sea, ¿qué cosas concretas se os ocurren que podemos hacer para articularnos? Algo concreto que visualicéis. Mira, está ahí. Oye lo que te estoy diciendo. Llamó y dijo, no me toquen a esos muchachos. Ya tú, métele miedo, haz lo que tú quieras. No me les hagas. Mira qué ejemplo más fácil de qué cosa es el apoyo. El apoyo no es que te manden $100,000 y con esos $100,000 tú vas a imprimir los papeles, o con esos $100,000 tú vas a hacer no sé qué. El apoyo es, mira, ese es mío, no me lo toques. Porque ese tipo te está haciendo una oposición leal. Ese tipo no te está haciendo terrorismo. Ese tipo te está haciendo oposición por la regla que tú mismo estás poniendo. Mira tú qué lindo, no me lo toques. Eso es lo que tiene que haber. Por supuesto, eso lo tiene que haber con una cosa establecida, que se sepa que, mira, esta es la cosa. Cuando esté hecha esa cosa tiene que tener ese nivel de apoyo, de no me lo toques, que esa gente está haciendo oposición leal. Esa gente está jugando por las reglas, por tu propia regla. No me lo toques. Ya.
Así es como debe ser, si no es con eso no va a funcionar. Nada que se haga. Vamos a volver a lo mismo de siempre. Vamos a Bueno, volver. Bueno, Manuel, Agustín, Sí, y Tai, después ya hacemos el cierre. ¿Sí? ha preguntado que si crees que podemos lograr eso. No, yo estoy convencido que lo puedo lograr. Hace mucho tiempo que estoy convencido de llegar a lograrlo. Ahora mismo tú estás promoviendo o estás poniendo una fibrita de músculo a esa articulación en estas comunicaciones. Tenemos que sacar todo a la luz, trabajar con el pueblo duro, aunque el pueblo sea ingrato, aunque sea indiferente, no importa. Sembrar las ideas, hacer como la parábola del sembrador, regar la semilla. Ah, que una no nace, que otra se muere. Correcto, pero siempre hay algo que va a aprender. Eso tenemos que hacerlo, pero no Agustín solo, o Agustín López solo, no Boris Arena solo, no, hacerlo plural. La relación con la sociedad civil se claro, esa fuerza que nosotros todos necesitamos para encauzarla en el poder. A mí, decía Boris, yo admiro los Estados Unidos. Es un país bendecido en todo, pero a mí no me han dado buen fruto, porque me han llevado lo que yo necesito dentro de Cuba para enfrentarlo al poder. Me lo han, cada vez que he tenido una organización, vamos a decir así, un grupo preparado y otro ya casi convencido, la apertura de los Estados Unidos. Trabajamos errores sobre errores. Fue un error la ley de ajuste, fue un error el CBP One, fue un error las fronteras abiertas. Pero claro, los Estados Unidos son poderosos y no puedo lograr nada contra ellos. Pero sí Agustín, expresar. pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer concretamente nosotros, los cubanos? Algo No, que... ok. Yo te voy a decir ahora lo que podemos hacer. Llevar esa lluvia de información, intrusión a toda la población. Boris hablaba, me alegro que sea 1% más que el que yo dije, lo de la Internet, me alegro que sea 1% más. Yo lo que digo que hay que fortalecer esa comunicación, hay que fortalecerla, concientizar al individuo. Mira, te voy a contar una anécdota sencilla, disculpa que me robe un tiempo. En una de las protestas, el barrio donde yo vivo salió a protestar y a tocar candero. Yo no estaba ahí. A la salida del barrio se acumularon cerca de 60 o 70 personas. Y cuando yo venía llegando, se oí varias voces que dijeron, Agustín, ¿qué hacemos? Agustín, ¿qué hacemos? Ese grupo yo lo podía conducir. Claro, no era la hora, ni el momento preciso, ni era quizás por convencimiento. Pero eso quiere decir que le había llegado la información y la instrucción a ellos de lo que se podía hacer. Cuando tengamos eso, o logremos eso, tenemos una articulación no visible, pero hecha y fuerte. Y fuerte. Bueno, Eh, Manuel, yo creo estamos, ya estamos en el que momento preciso. La huida de Cuba para acá, para los Estados Unidos, se ha cerrado bastante. Ahora hay que coger el buey por los tarros. O vamos a ver, nos tiraremos en el piso para que el buey no cornee. Y eso es muy importante para lograr lo que tú estás poniendo un granito de arena ahora y muchos, o no, realmente no muchos, para 8 o 9 millones de habitantes, no muchos estamos poniendo ese grano de arena. Pero hay que hacerlo plural.
involucrar inteligentemente a todos en ese trabajo. Y el primero es quien domina la mente del individuo, lo domina físicamente. El adoctrinamiento hay que abolirlo, hay que penetrar con este tipo de información a todas las instituciones, las militares, la educacional, que ese es uno de los planteamientos que estoy haciendo, que me escuchen acá en el exilio. Bueno, Ese accionar hay que lograrlo, es necesario, es prioridad lograrlo. bueno, Manuel, te Ahora, dejo ya para cerrar eso, porque ya para eso, estamos ya con... Es mucho tiempo ya, Agustín, ¿sí? para eso hay que tener decisión, pero se puede lograr también. Yo me Bueno, sigo quedando, yo todavía estoy en la extradición, ¿eh? Yo no he bajado todavía a la concreta. Yo creo que voy a hacer un par de comentarios que los veo ligados. Primero, hay que saber lo que no se puede hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer para lograr lo que queremos lograr? Yo pienso que hay varias cosas que están siempre en la discusión y en el intercambio, en la red, en los programas, que simplemente no se pueden hacer. Una es una rebelión armada del pueblo. Eso no se puede hacer. Pensar en una rebelión armada del pueblo, uno puede pensar en una fractura de los militares, pero eso está fuera de nuestro control. Es decir, que pensar en hacer lo que no está dentro de nuestras posibilidades es una ilusión. Uno tiene que pensar en lo que estaría dentro de las posibilidades. Entonces, descartada una rebelión popular. Dos, está descartado, por ahora, está descartado una convocatoria de todo el pueblo cubano a una manifestación en todas las plazas de Cuba. Eso está descartado, por ahora, por lo que veo. Mucha gente siempre hace alusión al 11 de julio, 12 de julio, dice que la oposición no estaba allí. Eso es un error de juicio, porque los que dicen eso no estaban aquí, la mayoría. Porque cuando el 11 de julio y el 12 de julio, a casi todos los que de alguna manera el régimen identificó como que podía liderar algo, los encarceló. Lo que pasa es que de eso no se habla. Si muchos de ellos estuvieran allí intentando articularlo y hubieran tenido la posibilidad, lo hubieran hecho, pero los encarcelaron. Eso lo sabemos, pero eso no se menciona. Las manifestaciones fueron lo que tendría que ser, espontáneas, para demostrar que la cuestión del debate por la democracia no era un debate de grupúsculos de la sociedad civil, mercenarios, sino que era una cuestión de pueblo. Y eso fue revolucionario. Fue una cuestión del pueblo, es el pueblo el que no lo quería más. Y eso tiene un valor inmenso, más allá de que la oposición no haya podido organizar. Pero a donde voy, concretamente, es a qué. No se puede hacer eso. Es no entender lo que, como está organizado el régimen, pretender que la oposición puede convocar al pueblo cubano para las plazas de Santiago, La Habana. Entonces, descartadas esas dos cosas. Hay una tercera opción, que se habla mucho de ella, dialogar. Es una opción civilizada. Esto es una opción que está bien. Toda persona razonable entiende que los conflictos se solucionan a través de la conversación. En la casa, en el país, en la familia, con la pareja, con los amigos, con lo que sea. Ahí se entiende. Pero ahí hay un problema. El problema no es que dialogar sea bueno o malo. El problema está en que el poder nunca dialoga con quien no tiene poder. Entonces, pronto, si uno no tiene una masa de gente detrás, utilizo la palabra masa para facilitar la comunicación, no me gusta en política, pero si uno no tiene una masa detrás, bueno, de pronto, ¿por qué voy a dialogar contigo si tú no representas absolutamente nada? Tú no tienes la capacidad de presionarme para sentarme a la mesa. Esa es una tercera opción en política como racionalidad. ¿Cuáles son las opciones que yo creo que existen? Las opciones que yo creo que existen pasan por el uso de las instituciones mismas
para ofrecerle a la ciudadanía un camino en el cual el ciudadano pueda apoyar una acción determinada y seguir hasta la bodega a adquirir lo que no existe en la bodega, ¿no? Es decir, al ciudadano cubano hay que darle una opción que le dé garantía de seguridad, porque frente a un régimen no se puede perder de vista que los regímenes autoritarios actuales combinan lo militar, los servicios de inteligencia, la policía, el sistema judicial y la mitad de la población en contra de lo que quiera en cambio. Esos son los regímenes autoritarios actuales. No es la dictadura de Pinochet, no, es otra cosa. Es la de Venezuela, por poner el mejor ejemplo. Es la de Nicaragua, donde un pueblo se alzó y se levantó y fueron realmente masacrados definitivamente, y ahí están instalados. De modo que los caminos que yo creo que son posibles, que son viables, pasan justamente por el uso agregado de la presión institucional y convocar a la ciudadanía a que apoye. Porque Agustín hablaba de fuerzas sociales, eso está muy bien, pero las fuerzas sociales se articulan a partir de que las fuerzas sociales vean una garantía de que voy a salir a la calle y mañana no me van a partir la cabeza. En Nueva York ahora mismo hay un montón de manifestaciones, en Washington, en Seattle, hay un montón de manifestaciones, pero esa gente sabe que van a seguir, después que termine las manifestaciones, van para su casa. Bueno, un rato a la prisión, etcétera, porque se tiraste un huevo. Pero la garantía de que el espacio se me va a respetar no la tiene la sociedad cubana. Y por eso, para salir y lograr que la ciudadanía te apoye, usted tiene que ofrecer un camino en el cual usted le diga, por aquí vamos a llegar a la posibilidad de cambiar la bicicleta que tú le das a los pies, a la que decía Bobadilla, por la bicicleta de gasolina. Y ese aquella camino que tiene existe, gasolina. ¿no? Ese camino existe. Y ahí yo creo que puede pasar una articulación, y con esto quiero terminar, en dos sentidos. Cuando uno trata de luchar por el cambio, tiene que fijarse, a mi modo de ver, tiene que fijarse en cuán viable es el camino que voy a describir. Uno, dos, cuán sostenible es en el tiempo. Porque si no es viable y no es sostenible en el tiempo, pasa desafortunadamente lo que ha pasado a lo largo de muchos años en la oposición cubana, que se han creado picos y momentos interesantes a lo largo de muchos años, en eso coincido con Boris, porque eso es experiencia, se han creado picos interesantes, pero no han podido ser sostenibles en el tiempo. Y aquellas opciones que no son sostenibles en el tiempo, frente a un régimen muy duro, porque este es el régimen que exporta los mecanismos de represión a cualquier lugar del mundo. Entonces, si no es sostenible, ahí no es posible. Yo creo que la articulación pasa por tener una conversación sobre qué camino es viable, qué camino es sostenible, sobre la agenda de mínimo a la que se refiere muy bien Alina Barbar. ¿Sí? Una agenda de mínimo a partir de qué es viable y qué es sostenible. Eso es realismo político, sentido de la realidad política para tratar de avanzar, porque si no, no va a votar. Ahí lo quiero dejar. ¿Quieren intervenir un momentico? Bueno, vamos allá a terminar, que es que ya nos estamos pasando mucho de la hora. 2 minutos. Sí, Agustín. 2 minutos. Cuesta. El camino ese contra un régimen no se le puede garantizar a nadie se le puede garantizar que no le vayan a romper la cabeza o que no vaya a ir a prisión. Eso es indiscutiblemente, yo creo que tardaremos entonces millones de años, fíjate que no dije ni miles de años, para encontrar ese camino tan seguro. No, contra un régimen, contra una dictadura, no hay camino seguro de que nos proteja contra la represión. No lo hay, tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo que no lo hay. Ir cuando el ciudadano se convenza, sí, voy a ir, me pueden partir la cabeza, pero voy a lograr también. Eso se para, eso se frena. Hay que mojarse. Sales a un aguacero y tienes que salir con la sombrilla. No, si no hay sombrilla, tienes que salir al aguacero y mojarte. Un chance nada más. Okay. Yo te amo, tú sabes que yo te amo. No, yo también te admiro a ti, pero no, lo que quiero decirle es a Thais que sería interesante
una conversación específica sobre los caminos hacia la democracia, los caminos hacia ese momento. No tanto los planes que tenemos, sino una conversación específica que no se salga de ese marco. ¿Cuáles son los caminos posibles? De acuerdo Eso contigo. yo propongo, invitando a Agustín, a todos los que están presentes aquí y a muchos más, pero que se concentre, se enfoque en los caminos hacia el cambio. Hubo un encuentro ya de Cuba es el foco hace tiempo que iba sobre eso. Pero bueno, lo volvemos a hacer actualizado en las circunstancias actuales. Tai, disculpa, Repito. es que se producen encuentros y se producen, no son constantes, no son perseverantes, es decir, después se olvida. No, hay que discutirlo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 veces. De acuerdo. De acuerdo. Práctica. Bueno, Javier, te dejo poner la nota objetiva para finalizar. Llevamos a la realidad. Pon tu audio, que lo tienes quitado el audio. Javier, tienes desactivado el audio. Ahora. Ya. No es que tuve que Cerremos con la moverme nota aquí para poder objetiva de poner Javier Bobadilla. A ver. No iba a decir que sí, como se dice en estos casos, estoy de acuerdo con lo que dijo anteriormente el compañero. Y deberíamos hacer una conversación de eso, de cuál es la idea del camino para llegar. Vale. Bueno, A pues lo mejor nos sorprendemos. el siguiente encuentro, muy pronto, ya hago la publicidad. Vamos a hablar específicamente de los caminos hacia la democracia. Lo tenéis en el canal de YouTube, todas estas cosas las vais a tener en el canal de YouTube de Espacio Común. Y también las vais a tener en el marco de los encuentros que habíamos hecho antes. Esto es una especie de continuación. También las va a divulgar Agustín en su plataforma. Entonces, Alina se ha tenido que ir. Me ha dicho que os despida. Boris se ha quedado sin batería en el móvil. Así que bueno, ya sabíamos que íbamos a tener en este encuentro algún tipo de desajuste tecnológico. No han sido tantos. Finalmente hemos podido hablar y hemos podido intercambiar las ideas con relativa normalidad. Así que bueno, me alegro Quiero decir dos mucho. Agustín. Sí, quiero decir dos palabras, porque a mí todo esto me emociona. Dos, Me Agustín. emociona mucho, me emociona mucho haber estado, que esté puesta ahí, que ha participado en los debates en mi casa. Sí, ha ido de La Habana allá al lugar recóndito ese donde yo vivo. Boris no ha ido nunca, pero bueno, me emociona que hayan estado ahí los dos. A Bobadilla también, creo que no lo conocía personalmente, Uy. y Tienes a que ti te seguir doy a tremendo Bobadilla. agradecimiento, Tienes que leer a Bobadilla. Que no decepciona nunca. tremendo agradecimiento por lo que Nada. estás haciendo. Tienes que Esa no es incrementar tu esfuerzo. Sí, la acompañante de Manuel que te está saludando, Agustín. María Mercedes, Conocemos también. Sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Hemos terminado aquí de una manera muy convivial y bueno, el próximo, en breve, será una conversación específica sobre los caminos hacia la democracia y bueno, tendremos algunos invitados que ya tengo en la cabeza también, además, a hablar sobre este tema. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado. Vosotros quedáis aquí 2 minutitos. Ahora yo despido. Para la grabación y quedaos un momentito. Bueno, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias y hasta la próxima, que será muy en breve.